Hay un dolor especial en volverte frío después de haber amado con todo tu ser. No sucede de repente, ni aparece porque tu corazón olvide de pronto cómo sentir. Comienza después de demasiadas decepciones, demasiadas noches de darle vueltas a las cosas, demasiadas batallas silenciosas que libraste en soledad intentando ser amable. Ofreciste paciencia, comprensión, ternura, esfuerzo y lealtad, con la esperanza de que algún día se viera, se valorara y se correspondiera con la misma intensidad. En cambio, lo que a menudo recibiste fue inconsistencia, confusión, distancia o la agotadora sensación de ser el único que mantenía algo vivo. Así que, cuando la calidez empieza a desvanecerse, no es la crueldad la que te domina, sino el agotamiento que finalmente vence. Al principio, la frialdad se siente antinatural, casi como llevar la piel de otra persona. Notas que respondes más despacio, te preocupas menos, explicas menos y te comunicas menos, y una parte de ti se siente culpable por ello. La versión de ti que amaba profundamente aún existe, aún recuerda cada promesa, cada esperanza, cada pequeña cosa en la que alguna vez creíste. Sin embargo, otra parte de ti se ha cansado de ser siempre la que comprende, la que perdona, la que se esfuerza más. Ahí es donde comienza el conflicto interno, porque tu silencio aún no es paz, pero tampoco es desesperación. Es ese extraño punto intermedio entre el desamor y la autoprotección emocional. Lo que duele aún más es saber que esta versión fría de ti fue creada por la decepción, no por naturaleza. No naciste distante, indiferente o ajena a alguien a quien querías. Al principio, tu instinto era dar, estar presente, tranquilizar, ser leal incluso cuando las cosas parecían inciertas. Volverte fría se siente como ver cómo tu ser más sensible desaparece lentamente bajo el peso de ser dada por sentada. Puede sentirse como un duelo porque, en cierto modo, no solo lloras la relación, sino también a la persona tierna que eras dentro de ella. Esa pérdida es más pesada de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, porque se siente como una traición de la vida misma. Otra dificultad reside en que la gente suele notar la frialdad solo después de haber ignorado la calidez. Reaccionan a tu distanciamiento, pero pasan por alto todo lo que te llevó a esa situación en primer lugar. De repente, se confunden con tu silencio, se sorprenden de tu indiferencia, se inquietan por la pérdida de acceso a tu corazón. Sin embargo, olvidan los muchos momentos en que intentaste hablar con dulzura, reparar las grietas, mantener la conexión mientras ponían a prueba tu paciencia. Esto puede hacerte sentir incomprendido, porque tu distanciamiento final se considera el problema, mientras que tu sufrimiento se minimizaba. Nada duele tanto como que te culpen por el muro que construiste después de que nadie respetara la puerta abierta. También viene acompañada de un entumecimiento, y ese entumecimiento puede ser aterrador. Dejas de reaccionar como antes, e incluso las cosas que antes te arruinaban el día ya no te afectan de la misma manera. Los mensajes pierden su fuerza, la ausencia se vuelve más fácil de tolerar y la urgencia emocional que antes te consumía empieza a desvanecerse. Al principio, este entumecimiento se siente como una victoria porque ya no te controla su comportamiento. Luego, puedes sentirse triste al darte cuenta de cuánto de ti mismo tuviste que reprimir para sobrevivir a la decepción. La protección funciona, pero rara vez es gratuita. Uno de los sentimientos más profundos en esa transformación es el resentimiento, especialmente hacia todo el esfuerzo que parece desperdiciado. ¿Recuerdas la energía emocional, las segundas oportunidades, la comprensión que brindaste en momentos en que la mayoría de la gente se habría alejado? ¿Recuerdas haber elegido la madurez cuando pudiste haber elegido el orgullo y la compasión cuando pudiste haber elegido la venganza? Mirando hacia atrás, puede haber ira al darte cuenta de que trataron tu corazón con descuido mientras tú tratabas el suyo como algo frágil.
Esa ira no siempre explota, a veces se endurece silenciosamente en una actitud más fría. La verdad es que la frialdad a menudo comienza donde termina la devoción no apreciada. Aún así, bajo esa apariencia dura, suele haber una ternura herida que no ha muerto del todo. Incluso, al distanciarte, una parte de ti puede desear que las cosas hubieran sido diferentes. Quizás aún recuerdes el comienzo con dolorosa claridad, reviviendo los buenos momentos y preguntándote por qué no pudieron durar. La memoria puede hacer que la frialdad se sienta incompleta, porque tu mente aún guarda fragmentos de lo que tu corazón intenta enterrar. Por eso, volverse frío rara vez es un proceso limpio o sencillo. A menudo es un proceso complejo, emotivo y lleno de contradicciones que nadie percibe desde fuera. Hay cierta soledad en dejar de expresar el amor como antes. Cuando eres naturalmente cariñoso, emocionalmente presente y te entregas por completo a tus sentimientos, volverte frío puede sentirse como cortarte el oxígeno. Quizás extrañes ser la persona que sonreía con facilidad, que se preocupaba abiertamente, que brindaba calidez sin calcular cada riesgo. Cuanto más frío te vuelves, más te das cuenta de que el desapego puede proteger tu paz, pero no puede reemplazar la belleza del afecto mutuo. Por eso la experiencia se siente agridulce en lugar de empoderadora todo el tiempo. Te salvaste, sí, pero también tuviste que enterrar una versión más sensible de tu espíritu para lograrlo. Un cambio poderoso ocurre cuando tus lágrimas comienzan a transformarse en claridad. El cuestionamiento constante se desvanece y en su lugar surge una comprensión silenciosa de que no todos merecen acceso ilimitado a tus emociones. Empiezas a reconocer que amar intensamente no te obliga a seguir sufriendo por alguien que se niega a ceder. Esta comprensión no es ruidosa, dramática ni teatral. Suele llegar de forma tranquila, como una puerta que se cierra en tu pecho sin necesidad de anuncio. Una vez que eso sucede, la frialdad deja de sentirse como una actuación y se convierte en una barrera. Lo que sorprende a muchos es que volverse frío no siempre se siente fuerte de inmediato. A veces se siente vacío antes de sentirse poderoso. Dejas de perseguir, de explicar, de rogar por ser comprendido, y en lugar de un alivio instantáneo, puede haber un silencio casi inquietante. Ya no te pierdes intentando aferrarte a alguien, pero tampoco alimentas el hábito emocional que antes dominaba tus días. El distanciamiento tiene su propio dolor, especialmente cuando realmente lo diste todo. La fortaleza a menudo parece elegante por fuera, pero se siente brutal por dentro. El agotamiento emocional detrás de esa frialdad es difícil de explicar a quienes nunca han amado más allá de sus propios límites. Te cansas de leer entre líneas, de bajar tus expectativas, de fingir que las migajas son suficientes cuando sabes lo que es un esfuerzo genuino. En algún momento, tu alma se agota demasiado para seguir teniendo esperanza. Es entonces cuando tu energía cambia, no porque hayas dejado de tener estándares, sino porque finalmente dejaste de traicionarlos. El distanciamiento emocional puede ser el momento en que tu autoestima se impone a tus apegos. Es doloroso, pero también es el comienzo de la verdad emocional. A menudo, el proceso también incluye arrepentimiento, no necesariamente por haber amado, sino por haber amado sin la protección suficiente. Piensas en los límites que ignoraste, las señales de alerta que pasaste por alto, las explicaciones que hiciste para que la historia funcionara. La perspectiva retrospectiva lo aclara todo, y esa claridad puede doler. Sin embargo, esas reflexiones son parte de la razón por la que el distanciamiento se consolida. La experiencia enseña lo que las emociones intentaron negar, y a veces la sabiduría nace del desamor de la manera más incómoda posible. Curiosamente, el distanciamiento emocional puede hacerte más observador que nunca. Una vez que dejas de forzar la cercanía, empiezas a ver las cosas tal como son. Notas patrones que antes te impedían afrontar por estar demasiado involucrado emocionalmente. Ves quién solo responde cuando siente que te alejas, quién disfruta más de tu esfuerzo que de tu esencia, y quién confunde tu paciencia con debilidad.
La distancia emocional tiene la particularidad de revelar verdades que el apego solía ocultar. En ese sentido, la frialdad no es ceguera, sino el regreso de la visión. Un dolor oculto en esta experiencia es la sensación de que tu amor era real, pero la situación no lo merecía. Esta constatación puede llevarte a cuestionarte durante un tiempo. Te preguntas si entregarte profundamente fue una tontería, si ser sincero te hizo vulnerable de maneras indeseables, si amar con intensidad es siquiera seguro en este tipo de mundo. Estos pensamientos pueden hacer que tu corazón se ponga a la defensiva mucho después de que la persona se haya ido. Sin embargo, la verdadera lección no es que tu amor fuera excesivo. La lección es que en manos equivocadas, el esfuerzo puro siempre se sentirá fuera de lugar. Cuando te vuelves realmente frío, la gente lo percibe sin necesidad de explicaciones. Tu energía cambia antes que tus palabras. Hay menos emoción en tu tono, menos urgencia en tu presencia, menos disposición a tolerar comportamientos tibios. Lo que antes podía atraerte ya no tiene el mismo efecto, y ese cambio a menudo inquieta a la otra persona más que cualquier discusión. El calor puede ser objeto de debate, pero la frialdad se siente definitiva. Nada confunde más a la gente que darse cuenta de que la persona que antes más se preocupaba por ellos finalmente ha dejado de intentarlo. En esa etapa final, persiste una tristeza silenciosa porque sabes que esa distancia no surgió de la falta de amor, sino de un amor mal gestionado. Eso es lo que hace que todo sea trágico, en lugar de simple. No te volviste frío porque tu corazón fuera superficial, sino porque seguía sangrando donde nunca fue bien sostenido. Las personas más fuertes no siempre son las que nunca sienten dolor. A veces son las que sienten todo profundamente y aún así eligen alejarse cuando ya es suficiente. Con el tiempo, la frialdad empieza a sentirse menos como amargura y más como recuperación emocional. Empiezas a dormir mejor, a pensar con más claridad y a necesitar menos la aprobación de la persona que antes tenía tanto control sobre tu estado de ánimo. Su inconsistencia ya no dicta tu paz. Su atención ya no es el remedio para la herida que te causó. Poco a poco, tu mente recuerda cómo se siente la vida cuando no se centra en la espera, la esperanza y la decodificación de señales contradictorias. En esa etapa, la frialdad ya no tiene que ver con ellos, sino con tu regreso a ti mismo. Lo que muchos no entienden es que una persona que se vuelve fría después de darlo todo no dejó de preocuparse de repente. Con frecuencia, se preocupó más allá del límite de la resistencia saludable y finalmente llegó al agotamiento emocional. El agotamiento en el amor se manifiesta con silencio, disminución de la emoción y la desaparición de la chispa que antes iluminaba cada interacción. No siempre es dramático ni se anuncia. A veces el amor muere lentamente en el cuerpo antes de que la boca siquiera pronuncie una palabra al respecto. Ese tipo de final es uno de los más tristes, porque se siente como ver apagar un fuego después de intentar mantenerlo vivo con las propias manos. Con el tiempo, uno empieza a respetar la frialdad por lo que le enseñó. Le enseñó que el esfuerzo sin reciprocidad se convierte en abandono de uno mismo. Le enseñó que ser comprensivo nunca debe implicar volverse invisible. Le enseñó que la lealtad significa muy poco cuando solo fluye en una dirección. Y, lo más importante, le enseñó que proteger su corazón no es lo mismo que endurecerlo para siempre. La etapa de frialdad puede ser necesaria, pero no tiene por qué definir su identidad. Sanar tras un cambio emocional de esa magnitud implica aprender a mantener la sensibilidad sin volver a sacrificarse. Ese es el verdadero reto, porque cualquiera puede distanciarse tras el dolor, pero se necesita madurez para seguir siendo amable sin dejarse agotar. Empiezas a reconstruirte con límites más firmes, un discernimiento más agudo y un respeto más profundo por tu propia energía emocional. El objetivo no es permanecer frío para siempre. El objetivo es no volver a entregarte por completo a un lugar que solo te valora cuando empiezas a alejarte.
Llega un punto en que tu corazón deja de luchar contra la realidad y simplemente se aquieta. No porque el amor fuera falso, no porque los recuerdos se hayan desvanecido, sino porque tu espíritu solo puede doblegarse un número limitado de veces antes de elegir el silencio en lugar de la lucha. Cuando te vuelves frío después de haberlo dado todo, sientes que tus emociones finalmente han llegado a su límite y se niegan a seguir actuando para alguien que solo notó tu valor cuando tu energía cambió. Ya no intentas demostrar tu sinceridad, ya no intentas rescatar lo que se te escapa de las manos, ya no intentas explicar heridas que eran evidentes desde el principio. Ese cierre emocional conlleva una extraña pesadez porque sabes lo mucho que te importaba antes, y ahora incluso tu afecto se siente cansado. No es que tu corazón se haya vaciado, es que tu corazón ya no puede ser el único que mantenga la puerta abierta. Una de las partes más difíciles es darse cuenta de cuánto de ti mismo abandonaste al intentar no perderlos. Buscaste excusas para lo que te dolía, suavizaste tus estándares para mantener la paz e ignoraste el agotamiento que se acumulaba en tu interior porque pensabas que el amor debía requerir sacrificio. Pero el amor verdadero no debería dejarte sintiéndote solo estando a tu lado. No debería hacerte dudar de tu valía cada vez que se distancian, son inconsistentes o descuidados. Así que cuando tu calidez finalmente se convierte en fría indiferencia, hay una ira silenciosa que la acompaña, la que surge al ver cuánto toleraste en nombre de la esperanza. Esa ira no es descontrolada ni ruidosa, es controlada, y eso es lo que la hace peligrosa. A veces, volverse frío se siente como volverse un extraño para la propia naturaleza. Solías ser expresivo, entusiasta, emocionalmente disponible y dispuesto a luchar por la conexión, pero ahora te sorprendes retrayéndote sin siquiera pensarlo. Los mensajes que antes te aceleraban el corazón ahora apenas te conmueven. La misma voz que solía calmarte ahora suena distante, casi común, y ese cambio puede ser inquietante porque muestra cuánto han cambiado tus emociones. Te preguntas si esto es sanación o si el dolor simplemente te ha enseñado a esperar menos de los demás. De cualquier manera, algo fundamental cambia dentro de ti cuando tu ternura ya no se siente segura para ofrecer. También hay una claridad brutal que viene con el agotamiento emocional. Una vez que dejas de perseguir, empiezas a notar patrones que tu apego te ocultaba. Ves con qué frecuencia eras tú quien iniciaba, con qué frecuencia eras tú quien reparaba, cuántas veces tu comprensión se usó como conveniencia en lugar de apreciarse como un regalo. Esa conciencia puede doler porque la verdad siempre estuvo ahí, pero tu amor seguía transformando la negligencia en confusión temporal. La frialdad despoja esa ilusión y te deja con los hechos en lugar de fantasías. Por doloroso que sea, hay libertad en dejar de idealizar lo que te lastimaba. Cuando lo has dado todo, volverte frío no se siente como venganza, se siente como supervivencia. La venganza busca el sufrimiento del otro, pero la supervivencia simplemente busca la paz. Dejas de preocuparte por dar lecciones, ganar discusiones o hacer salidas dramáticas, porque tu alma está demasiado cansada para actuar. Lo único que realmente deseas es distanciarte de aquello que te consumía. Por eso, este tipo de frialdad a menudo parece tranquila por fuera, incluso cuando nace del caos emocional. Lleva la energía de alguien que ya ha llorado lo suficiente y ahora valora más la tranquilidad que el cierre. Otra capa dolorosa es que una parte de ti aún recuerda lo genuino que fue tu esfuerzo. Sabes que no estabas fingiendo, jugando ni amando a medias. Fuiste honesto en tus intenciones, completo en tu devoción y dispuesto a construir algo real. Ese recuerdo puede hacer que la frialdad se sienta más triste, porque sabes exactamente lo que se perdió. No era una conexión superficial, ni un apego casual, ni algo que el corazón pudiera descartar con un simple encogimiento de hombros. Era importante para ti, y por eso alejarte de ella se siente como arrancarte las raíces de la tierra. Hay momentos en que la frialdad parece casi injusta, incluso para ti mismo. Te preguntas por qué tu yo cariñoso,
tuvo que sufrir tanto solo para aprender lo que debería haber sido mutuo desde el principio. Te preguntas por qué la sinceridad parece atraer a personas que disfrutan más de ser amadas que de amar a cambio. Esos pensamientos pueden dejar un sabor amargo, especialmente cuando sabes que te presentaste con la constancia que la mayoría de la gente pasa la vida buscando. Sin embargo, esa amargura también encierra una lección. Te enseña que no todos los que reciben tu profundidad son dignos de ella, y no todos los que disfrutan de tu calidez merecen acceso permanente a tu mundo interior. El silencio empieza a sentirse diferente después de que te vuelves frío. Antes, el silencio estaba lleno de ansiedad, pensamientos excesivos y la necesidad constante de arreglar lo que no te parecía bien. Después del cambio, el silencio se convierte en un límite. Ya no es una pausa desesperada que espera ser interrumpida por palabras tranquilizadoras. Se convierte en el espacio donde te recompones, proteges tu paz y dejas de verter emociones en lugares que solo reflejan confusión. Ese cambio es poderoso porque te muestra que tu quietud ya no pertenece al miedo, sino al autocontrol. La otra persona suele percibir esta transformación antes de comprenderla del todo. Nota que tus reacciones son más leves, tu paciencia más corta, tu energía menos disponible y tu atención ya no automática. De repente la persona que siempre estuvo ahí ha dejado de orbitar a su alrededor y esa ausencia crea una tensión que las palabras jamás podrían expresar. Lo que antes daban por sentado ahora se siente distante y lo que antes parecía seguro ahora se siente incierto. Esa es la extraña ironía del comportamiento humano. La gente suele subestimar la devoción cuando se ofrece libremente y luego entra en pánico cuando se retira silenciosamente. Emocionalmente, puede sentirse como vivir tras una tormenta. El caos puede haber desaparecido, pero el daño aún es visible por todas partes. Ahora estás más tranquilo, pero no ileso. Ahora estás más callado, pero no porque no haya pasado nada. Ahora sientes más frío, pero solo porque durante mucho tiempo no recibiste el calor que necesitabas. Recuperarse de ese desequilibrio no es drástico. Es un proceso sutil, repetitivo y que se construye a través de pequeñas decisiones para dejar de repetir lo que tu corazón aprendió a la fuerza. Un aspecto que a menudo se pasa por alto en esta experiencia es cómo cambia tu relación con la esperanza. La esperanza antes te hacía paciente, comprensivo y dispuesto a esperar a que las cosas mejoraran. Después de darlo todo y sufrir decepciones, la esperanza empieza a parecer costosa. Te vuelves más cuidadoso con dónde depositas tus expectativas, porque ahora entiendes lo peligroso que puede ser el optimismo ciego. Esto no significa que te vuelvas cínico para siempre, pero sí que dejas de repartir confianza emocional como si no costara nada. La esperanza se convierte en algo que se gana, en lugar de algo que se da por sentado. Solo eso puede hacerte parecer más frío, incluso cuando simplemente eres más sabio. A veces, la frialdad no se debe tanto a la pérdida de sentimientos, sino a la negativa a seguir sufriendo en público. Sigues sintiendo cosas, probablemente con más intensidad de la que la mayoría de la gente imagina, pero ya no exhibes tus heridas. Has aprendido que algunas personas observarán tu dolor y aún así no harán nada al respecto. Así que, en lugar de exponer tu corazón de nuevo, lo guardas más cerca, hablas menos y dejas que tu distancia exprese lo que tus palabras antes suplicaban que la gente entendiera. Hay dignidad en esa contención. También hay tristeza, porque significa que la vulnerabilidad ya no te parece inocente. Puede que empieces a añorar tu antigua dulzura, aún sabiendo que no puedes recuperarla de la misma manera. Aquella versión de ti amaba con rapidez, confiaba profundamente y daba generosamente sin medir constantemente el riesgo. Ahora, la experiencia ha añadido cautela a todo. Piensas más, revelas menos y prestas atención al esfuerzo de una forma que antes no lo hacías. Si bien esto puede sentirse como una pérdida de inocencia, también es una forma de evolución emocional. No te estás volviendo inferior, te estás volviendo más difícil de manipular.
Hay una frialdad que proviene de la decepción y luego está un estado más frío y sereno que proviene de la aceptación. La decepción aún conlleva cierta añoranza. La aceptación no. La aceptación es cuando dejas de esperar disculpas que quizás nunca lleguen, dejas de esperar comprensión de alguien empeñado en malinterpretarte y dejas de esperar que tu dolor de repente le importe a la persona que lo causó. Esa etapa se siente menos dramática y más definitiva. Ya no está impulsada por la ira, sino por la liberación. Una vez que llegas a ese punto, empiezas a comprender que el amor nunca debería exigirte que traiciones tu propia paz. No deberías tener que renunciar a tu dignidad solo para mantenerte conectado. No deberías tener que ganarte la estabilidad básica a través del sufrimiento. No deberías tener que reducir tus necesidades solo para que alguien se sienta cómodo con su despreocupación. Estas reflexiones pueden hacer que tus estándares parezcan más estrictos que antes y algunos lo llamarán frialdad. Que así sea. Los límites siempre parecen duros para quienes se beneficiaron de tu falta de ellos. Una dura verdad surge cuando miras atrás y te das cuenta de que intentabas salvar algo que quizás nunca fue tan equilibrado como imaginabas. La química pudo haber sido real, el apego intenso, los recuerdos significativos, pero faltaba reciprocidad en aspectos importantes. Una vez que esa verdad se asienta, tu pecho deja de anhelar la fantasía y comienza a respetar los hechos. Es una transición dolorosa porque las fantasías son seductoras y los hechos a menudo decepcionan. Aún así, los hechos son los que te liberan. Te permiten dejar de amar el potencial y comenzar a honrar la realidad. Lo que realmente duele es que tu frialdad era evitable. No querías distanciarte. Hubieras preferido seguridad, honestidad y esfuerzo mutuo. Te habrías mantenido abierta con gusto si esa apertura no hubiera sido castigada con negligencia, inconsistencia o medias tintas emocionales. Eso es lo que hace que todo el cambio se sienta trágico en lugar de empoderador. Nadie celebra volverse reservado cuando lo que realmente deseaba era sentirse lo suficientemente seguro como para seguir siendo vulnerable. La frialdad no fue tu primera opción. Fue la respuesta final a haber sido maltratada repetidamente. Con el tiempo, sin embargo, esta versión más fría de ti comienza a enseñarte valiosas lecciones. Te enseña a observar las acciones en lugar de aferrarte a las promesas. Te enseña a reconocer las señales emocionales antes de confundirlas con amor. Te enseña que el esfuerzo debe ser correspondido, no solo recibido. Y lo más importante, te enseña que alejarte de la falta de respeto emocional no es amargura, sino respeto propio en acción. Estas lecciones tienen un precio, pero permanecen contigo mucho después de que el dolor se desvanece.